Continuemos con el trabajo. En este caso vamos ahora a concentrarnos en la parte de terreno. Toda esta parte de terreno les voy a explicar. Podemos activar todos los layers. No hay problema. Incluso pues ya colocar los materiales que se quieren, por ejemplo para la cubierta podríamos colocar roofing de cubierta, techos. Vamos a colocar una teja de barro y ese sería pues básicamente el ejercicio de la maqueta virtual. Ustedes complementarán todo con ventanas, etcétera, etcétera. Esta planta que está aquí, que corresponde al segundo piso, se puede borrar. Ya no la vamos a necesitar. Botón derecho, le quitamos la llave y la borramos. Ahora sí tenemos pues listo el campo para hacer alguna explicación relacionada con las mallas, que básicamente es esta la herramienta de caja de arena. Listo. En un comienzo hicimos un acercamiento al desarrollo de la cortina, por ejemplo. Podríamos hacer otro tanto con algunas figuras, como por ejemplo voy a tomar el freehand y voy a dibujar una línea irregular. Al otro lado hago otra línea irregular. Voy a seleccionar una de ellas, por ejemplo esta, y la levanto en sentido Z cualquier distancia, seleccionando las dos líneas que están aquí y pico este que es front contour. Voy a obtener entonces una especie de malla de algún tipo de terreno que tengan estas curvas de nivel. Igual lo puedo hacer con cualquiera de las formas que tenga, ya será creatividad de cada uno. Recuerden, este sub es para poder determinar todas los planos que contiene este terreno. No es necesario estar picando siempre este botón. ¿Listo? Bien. Otra opción dentro del terreno es que ustedes puedan construir en AutoCAD una topografía y que la puedan importar hacia SketchUp y de esa manera tener un terreno específico basado pues en un proyecto que ustedes tengan calculado. Voy entonces a AutoCAD y voy a crear un dibujo nuevo, una plantilla. Puede ser este acadizo y abrirla. Recuerden primero cambiar las unidades con D de units, quitarla de milímetros a metros. Recuerden que estamos trabajando en SketchUp metros y aquí tengo que colocar las unidades correspondientes y también los límites del área de trabajo. Recuerden que aquí dice el origen 00
y voy a colocar una área de 20,20 metros para reducir el dibujo en forma de que pueda trabajar. Voy a quitar este que sería la grilla y comienzo a dibujar. Cuando ya tengamos las variables colocadas, pues terminamos con Z, Enter, A, Enter, para colocar en el papel la área que habíamos seleccionado de 20 por 20 y así poder dibujar este terreno. Entonces vamos aquí a Spanline y vamos a dibujar un terreno. Enter. Recuerden que cuando las curvas de nivel son más pegadas o más cercanas entre sí, quiere decir que el terreno tiene más pendiente, mientras cuando las curvas van separándose, el terreno será menos pendiente, hasta llegar en un momento pues a una planicie donde se puede hacer la parte de construcción. Vamos a inventarnos este terreno con curvas de nivel, como ustedes las ven, hechas con Spanline. Antes de continuar, pues recuerden activar el modo ortogonal aquí, para que cuando vayamos a subir cada una de estas curvas, voy a medir aquí algo para tener referencia, pues más o menos, pues, para que cuando se desarrollen pues el terreno se levante, cada curva sea perpendicular al eje Z. Vamos a una isometría, ¿no? Bien, recuerden que lo pueden hacer por este lado, seleccionando isometría, y vamos a levantar cada curva de nivel una distancia X. Vamos a ponerle unos 5 metros con Move, Enter. Selecciono la segunda curva y la levanto 5 metros. De esa manera voy a hacer con todas. Esta sería la tercera, que serían 10 metros. La cuarta, 15 metros. La quinta, 20 metros. La sexta, 25. Y por último, esta tendría 30 metros. De tal forma que aquí tendríamos un terreno en 3D, ¿cierto? Y lo vamos a grabar como un dibujo normal. Aquí en la salvar como, voy a la carpeta de este equipo, listo, en estudiantes, en esta carpeta que tengo aquí, la voy a grabar como terreno. Listo, la salvo. Sálvela con esta extensión de WG y listo, la queda salvada. Voy a dejarla a minimizarlo para ir a nuestro plano de SketchUp, y aquí voy a ir a File, importar,
en este campo le cambio a DWG y nos vamos a la carpeta que tiene nuestro dibujo, se llama terreno. Lo importo y lo cierro. Aquí está el terreno, por supuesto quedó encima de la vivienda, pero como él viene como grupo, lo puedo fácilmente mover hacia una parte donde pueda trabajarse. Entonces aquí ya lo puedo trabajar, sencillamente lo exploto, ¿no? Lo exploto con doble clic, selecciono el terreno y le doy From Contours, y aquí tenemos pues el contorno de ese terreno. Aquí lo pueden ver. Si quieren, se puede borrar las líneas de curva para eliminar pues esa marca que deja la línea de curva. Pueden ver lo que habíamos hablado, de que las pendientes son altas cuando las curvas son más cercanas, mientras que la pendiente es más lejana cuando la curva es más separada, ¿no? La pendiente es menos pendiente. Pues. Listo. Entonces aquí está otra manera de generar un terreno. Perdón. Ahora bien, vamos a generar otro tipo de terreno un poco más calculado, pero deben tener cuidado porque es demasiado pesado. Muchas veces pues por hacerlo tan grande es muy pesado el dibujo. Entonces voy a correr un poco el plano para poder hacerlo en esta parte. Bueno, si se quiere se puede ir borrando esto, pero lo voy a dejar como evidencia pues de las formas como puedo generar un terreno. Bien, entonces voy a este siguiente icono que se denomina From Scratch para crear terreno. ¿Listo? Entonces voy a picar aquí un punto cualquiera de aquí y voy a extender el terreno a unos 100 metros. 100 metros, enter, lo escriben en la parte inferior derecha y luego lo abro, podríamos decir unos 70 metros. Aquí está entonces el terreno, una malla que es con la que voy a trabajar ese terreno. Bien, con la flecha voy a seleccionar una zona, puede ser esta, aquí, una zona, y lo exploto. Listo. Por eso se hace pesado, porque es necesario explotar. Con la misma flecha entonces voy a otra vez a seleccionar una zona y con el comando move lo toco aquí, perdón, toco aquí y levanto el terreno. Bueno, esto hay que hacerlo despacio porque pues dependiendo de la máquina que se tiene va a asumir este papel de levantar. No se preocupen si se demora un poco porque
depende pues de la máquina subir toda esta zona de este terreno. Un detalle también muy claro aquí es que el terreno está de tono gris. Lo doy reverse face para que quede en color blanco. No, recuerden eso, no se puede trabajar en gris sino ponerlo en blanco. Igual puedo hacer otra selección en la parte superior y con Move lo levanto. Esperen que salgan los punticos amarillos para que se genere el terreno. Puedo hacer un levantamiento, como también puedo generar un hundimiento. En este caso, supongamos que aquí hubiese una especie de lago, ¿cierto? Bien. Así entonces, sucesivamente usted tendrá la probabilidad de desarrollar su propio terreno en la medida pues que lo vaya trabajando. Este terreno, bueno, lo voy a seleccionar otra vez y le voy a dar Smooth para que se suavicen algunas líneas. Como este está explotado, tengan cuidado porque al borrar estas líneas probablemente esté borrando otras cosas que no son, ¿sí? Como estas, observen. Entonces, con cuidado porque pues en este caso la malla está visible y no se puede evitar esa malla. Bueno, voy a hacer un plano aquí normal, puede ser unas medidas relacionadas con el, el espacio que tengo allá, más o menos así. Voy a hacer un grupo se me quedó por allá. Bueno, grupo y lo voy a mover hacia el interior como cubriendo la parte del lago. Entonces ahí ya va usted moviéndolo también un poco hacia abajo. Vamos a ver, hacerle un hundimiento para que quede como la forma de agua. ¿Listo? Eso es. Ya ustedes podrán darle la textura que quieran al terreno. Aquí busquemos materiales. Vamos a generar esto aquí. Y en la búsqueda de materiales vamos en vegetación, a buscar un prado. ¿Sí? Miren cómo que se quedaría pues el terreno al estar explotado. Ahora lo hacemos un poco más general porque entonces no nos rendiría estar haciendo esto por cada cuadrito que se tenga, ¿verdad? Bueno, no hay problema con el agua. Aquí vamos a ver, dámosle water, donde está, aquí está agua, y le voy a seleccionar esta para echarla ahí, listo. Entonces ahí está la parte de la de agua. Recuerden que si quieren editarlo en el sentido de que
la textura quede mucho más grande. Recuerden aquí el valor, voy a hacer 5 para que quede un poco mayor, o coloquémosle unos 10 para que sea mucho más, y yo diría que le pondría 15 para que quede como la textura relacionada pues con ese lago que hay ahí. Listo. Bien, entonces para que poder colocar terreno o materialidad a todo el terreno, pues vamos a tener que hacer un grupo de este terreno, haciéndolo grupo y buscando el material. Aquí me voy otra vez a la selección y busco vegetación y tomo este prado. De esa forma pues asume el terreno total, la textura pues que se va a dar. Si está explotado, recuerden pues va a tomar otro tono diferente y no se va a poder colocar en todo el terreno. Sin embargo, ustedes pueden utilizarlo a propósito. Por ejemplo, en una zona colocar, digamos que una piedra, ¿sí? En esta parte, u otra zona un poco más clara del terreno. El terreno, ustedes ven, no es todo completamente del mismo color. Habrá una zona con piedras, por ejemplo, aquí voy a poner, ¿sí? Etcétera. Bien, ya depende de la creatividad de cada uno conformar ese terreno. Ahora voy a borrar esta parte y este otro elemento para quedarme solamente con la vivienda, y la voy a generar grupo total, hacer grupo para poderla mover y meterla dentro del terreno. Aquí en una zona pues que esté plana, ¿sí? Aquí por ejemplo, y que quede un poquito levantada para que se vea la base. Lo voy a levantar en Z, no demasiado, lo suficiente para que quede visible el terreno. Vamos a bajarla ahí, puede ser, y queda ubicada dentro de ese terreno. De la misma manera pues ustedes van a crear ambientación sobre el terreno, hacer algunas arborizaciones, un paisaje vegetal, construir rampas, etcétera. Bueno, esto lo vamos a continuar. Voy a explotar esto para borrarlo porque ya no lo necesitamos, y le doy suprimir. Listo. Para quedarnos solamente con la parte del terreno. Otro paso, y en este les voy a pedir que sean mesurados en el trabajo que vamos a hacer ahora, que es buscar algunas componentes, como lo habíamos dicho aquí. Voy a cerrar materiales y vamos a abrir componentes. Dentro de los componentes que serían, por ejemplo, relacionados con, vamos a ver si existen en Landscape.
buscar plantas aquí. Recuerden que esto es bajando de internet. Voy a buscar unos árboles o un árbol, por ejemplo este. Les recomiendo no bajar tantos árboles, sino uno o dos modelos para poderlos ubicar en el terreno. Voy a hacer un bosque por aquí. El término landscape significa que es un plano, ¿no? Este no es volumen completo, miren, no es volumen, es un plano, por eso se llama landscape. Y es más liviano pues que bajar un árbol en 3D. Yo lo voy a copiarlo. También se puede escalar, pues hacer un poco más grande uno de ellos o los demás, un poquito. Bueno, ustedes tienen el tiempo para poder generar ese árbol. Hay algunos elementos que también se pueden buscar, veamos en los componentes de ejemplo, sample. Aquí pueden haber unos, por ejemplo, esta silla que sería para un exterior, ¿no? Voy a ponerla aquí. O también buscar un cerco, este cerco, vamos a ponerlo aquí, miren. Y como ustedes ya saben el trabajo de arreglo, puedo entonces copiarlo con control. Voy a copiar de este punto a este para hacer otro ligado. Y pues quiero colocar unos 7 asteriscos, recuerdan, 7. Y tengo el cerco que necesitaba. Bueno, son cosas que pues ustedes las estarán pensando, de qué forma puede lograr ambientar, se tomarán el tiempo para hacerlo, ¿sí? Y van haciendo la ambientación que se quiere. Recuerden, la figura humana es fundamental en el dibujo, que quedó hundida, bueno, ahí está. Y como parte de otra ambientación voy a colocar aquí un carrito. Listo. Luego entonces desarrollo la perspectiva. Ustedes recuerdan, voy a este punto donde está la posición de cámara y la ubico sobre este lado. Entonces aquí ya tengo la cámara. Mire, sale ahora el ojo, que es para poder seleccionar la vista. Este ojo es como si usted estuviese observando parado todo el paisaje. Finalmente pues quiere hacer un paisaje mucho más cercano. Luego le puede dar perspectiva a 2 puntos de fuga, recuerden también, y con con el rotor, con la brújula, pues puedo buscar una vista que, que me dé pues la sensación del paisaje, no sé, que tenga esto, una perspectiva a 2 puntos de fuga bien planteada. Bueno,
Digamos que esta perspectiva me interesa, entonces la voy a grabar, voy a File, eh, importar, exportar, perdón, como modelo 2D gráfico y la voy a colocar como exterior 1, exterior 1 y la exporto. Recuerden, en JPG ya tengo entonces la vista copiada. Bien, aquí se van a generar algunas inquietudes, ¿cierto? Por ejemplo, el fondo, el color azul, por ejemplo, la parte de verde que está aquí indicada. ¿Cómo podría manipular o manejar estos elementos? Pues muy sencillo, vamos a trabajarlo, vamos a cerrar aquí componentes y nos vamos a ir a la posición de estilos. Aquí en estilos voy a editar el primero, el que tengo aquí, el primero que salga, es el que voy a editar. En la edición, aquí al darle edición, va a encontrarse usted estos cuadritos que me van a representar muchas cosas de las cuales vamos a trabajar. Primero, veamos este de aquí, que sería el fondo, elementos de fondo, background, lo pico, y aquí tenemos básicamente los colores que estamos observando acá. El verde, que sería este verde de fondo, el azul, que sería el cielo, sky, el azul, y ground, que no está activado, que sería como el terreno que está en este campo. Bueno, supongan que vamos a cambiar este ground, el terreno. Podríamos cambiarle entonces el color, la parte de arriba, background, buscando un color verde que se asemeje al color que tenemos planteado, como Prado, más o menos de este tono, no sé, un poquito así. Le doy OK y vamos a darle ese color. Aquí está, mira. Pues se puede borrar o hacer un poco más oscuro hasta lograr pues la tonalidad que se busca en, en ese terreno. Vamos a darle un poquito más claro, creo que es, bueno, aun cuando es un poco difícil, pero se asemeja al color. Bueno, ustedes ya lo trabajarán con este globito de ground. ¿Listo? Si ustedes quieren volverlo más o menos transparente, es para indicarle esta parte del terreno. Voy a quitar aquí esto. El cielo, pues de la misma forma, ubico el color, picando aquí en el cuadrito de color, un tono que quiera, bien sea más claro o un poco más oscuro, como ustedes quieran, y le dan OK y va a cambiar el cielo como ustedes lo desean. Bien, esta sería en relación al fondo. Acá hay otra opción, Weighted Mark, que es para el trabajo de la parte del fondo. Voy a buscar aquí un fondo, digamos un paisaje como este, y lo hago. Entonces ahí ya pueden observar
aparece en pantalla la marca. Es como una marca de agua que se quiera dejar. Yo la voy a usar como background, como fondo, y le doy next. Y la quiero cambiar, el, hacerlo más, ¿cómo se dice? Más transparente o más clara el fondo, o la puedo crear como una máscara. Yo le doy next. Aquí estoy dándole, o me dan las opciones de que ese fondo se haga como si fuese cuadriculado, o yo lo quiero mover. Aquí lo quiero mover en posición de, para que él aparezca, o lo centro sencillamente, o le doy stretch para que me tome toda la pantalla. Listo. Aquí está entonces el trabajo del fondo. Ya puedo buscar una posición de tal manera que este fondo lo pueda alcanzar, o quede dentro de la perspectiva. ¿Listo? Acomodando pues la perspectiva. Fíjense que el fondo queda quieto y puedo mover la perspectiva. Bien. Aquí en este lado está un piñoncito que sirve para editar esa máscara en el caso de que usted quiera, por ejemplo, quitar esta llave, porque la llave es la que me hace que el fondo quede fijo. Sin embargo, yo le quito y de esa forma pues obtengo todo el background completo para que quede la perspectiva como ustedes quieran ubicarle, y al fondo el paisaje que necesiten. Entonces aquí voy a crear otra perspectiva con File, Import, Exportar, Dibujo 2D. Recuerden en JPG, y le voy a colocar exterior 2. Ya pueden observar entonces lo fácil que es desarrollar perspectiva con base a fondos que se quieran trabajar. Finalmente, si usted no lo quiere, pues lo quita con el menos, le dice que sí, y se quita el fondo y vuelve usted al término anterior. Continuando entonces, ya habíamos visto esta parte de máscaras de agua. También hemos visto que es para los fondos. Este de aquí se relaciona para los lados. Edge quiere decir lado. Entonces ven una serie de cuadritos. Mire lo que va a pasar con cada uno de ellos. Por ejemplo, Profile es para resaltar las líneas o las intersecciones. Ahí los tienen. El DevQ es para hacer más énfasis a las líneas, a las aristas, en algunos casos. Extension, cuando se quiere hacer una especie de perspectiva como si fuera a mano. Observen las punticas de acá, que se hace con una especie de cruce de lápiz. Incluso las pueden aumentar, por ejemplo, hacerlas más visibles. Le doy 5 o un poco más, le voy a dar 10 para que ustedes observen que las líneas sobresalen como si fuera un dibujo a mano.
En Points verifica pues o asenta los dibujos, los puntos de cada línea. Este acentúa ya serían las líneas de contorno, de bloques, y Dash ya es para dar suavidad al dibujo. Entonces ya depende de cada uno lo que quiera manejar en este campo. Face Setting pues se relaciona con el trabajo de las caras. Esto ya lo habíamos visto, que lo quiero hacer en puras líneas, o lo quiero todo high, o lo quiero pues normal, como lo habíamos estado haciendo. Y si quiere también cambiar los colores de esas presentaciones que habíamos visto ahí. Entonces ya usted define cómo pueden manipular eso. Y este Model Line Settings, que es con el fin de manejar algunos colores que se presentan en SketchUp, como por ejemplo cuando ponemos llave a los planos. Recuerdan que se hacía rojo, de pronto usted quiere cambiar ese color, pues ahí tiene. Lo mismo con la selección, etcétera. Esto es como el cambio que tiene en AutoCAD en Option Display, y bueno, es lo mismo. Aquí no lo vamos a necesitar, y ya ustedes con esto pues ya tienen un gran complemento para el trabajo de render, entre comillas, repito, porque SketchUp no renderiza, sino que muestra todo una perspectiva en una forma, diría yo, más natural. Nos hace falta un tema muy sencillo para complementar todo el trabajo que hemos estado haciendo aquí, y que es lo referente al sol, a las sombras. ¿Listo? Entonces voy aquí a View, Toolbars, y voy a activar lo que sería sombras, Shadows se llama, Shadows, aquí sombra, y cierro. Aquí está el cuadrito, lo voy a colocar aquí, muy sencillo, pico el cuadrito, plum, y se activaron las sombras. Esto pues le daría un poco más de realismo a la perspectiva, ¿cierto? Bien, en la primera parte está dada por meses. De acuerdo al mes que se quiera, pues la sombra se ubicará en el volumen. La idea es que esté entre estos meses, como si fuera la sombra a unos 45 grados, para que no quede totalmente oscura pues la vivienda. Y otra opción es esta, que es el tiempo con horas. Por ejemplo, la hora de entre las 3 de la tarde es una sombra muy ideal. Lo mismo que entre las 10 de la mañana es ideal la sombra para buscar. Aquí en el tema de shadows, de sombras, también aparecen otros elementos, los mismos de acá, con algunas excepciones, que donde usted pueda manipular la hora. Por ejemplo, aquí yo quiero colocar las 3 de la tarde, colocaría la hora específica. Los meses igual, y en este caso puedo aumentar la luz o disminuir la luz.
aumentar, disminuir la luz, hacerlo más opaca o intensificar la luz. O en el caso de abajo, dark, es para la sombra, intensificar la sombra o livianar. Use es usar el sol para la sombra, el sombreado se puede activar. Y también en el conjunto de que se estaba mostrando aquí, incluso lo vimos por allá, para las caras que tomen la sombra, las caras, o el fondo, el piso, si ven por este lado, cuando yo quito, él solamente, si lo quito, pues solamente estará la sombra en el campo donde hicimos el terreno, o que lo asuma durante todo el, o front edge, que es desde los lados, lo vamos a dejar ahí. Ese es el trabajo de sombra, de manera pues que ya pueden ver lo sencillo que es trabajar con SketchUp. Bueno, ya seguiremos ahora con otro tema para ya casi finalizar el trabajo de SketchUp. Tomemos la foto con sombra, que es la mejor y es la que ustedes deben plantear, las tres, como dice la tarea, 3 exteriores, 3 interiores, y de esta forma lo pueden hacer. Ok.